todos, una vez revisado qué era el significado de aloinmunización y cómo podíamos diferenciar los fenotipos respondedores y no respondedores, ahora vamos a detallar un poco sobre los mecanismos que se han propuesto sobre la aloinmunización eritrocitaria. Y sobre ello tenemos que decir que van a haber algunos factores asociados al donante de sangre y otros al receptor. De igual modo, estos dos factores, donante-receptor, se complementan y son aquellos que pudieran estar asociados a una respuesta inmunológica en el receptor, que en algunos casos podría culminar en una respuesta de tipo humoral. Sin embargo, a pesar de que hay varios mecanismos descritos, debemos saber que la principal causa para producir la aloinmunización eritrocitaria es que existe una disparidad donante-receptor y esta está relacionada con las diferencias antigénicas en la expresión de distintos sistemas de grupo sanguíneo. Y de acuerdo a lo que se ha estudiado del donante, podemos decir que se ha postulado que el donante podría tener algunos factores genéticos que podrían influenciar en la supervivencia de, sobre todo de los componentes celulares y las lesiones de almacenamiento que estos podrían sufrir una vez han sido obtenidos. También tenemos cómo el tiempo de almacenamiento puede producir estos cambios bioquímicos, metabólicos y celulares que pueden conducir a distintas alteraciones en los componentes, especialmente en los glóbulos rojos y las plaquetas, y estos cambios van a tener una interacción con el sistema inmunológico del receptor y pueden tener distintos desenlaces. Esto lo vamos a ver a detalle a continuación. También la presencia de glóbulos blancos de plaquetas y aquellos antígenos que ellos también pueden expresar, pueden tener un rol importante en la aloinmunización no solamente eritrocitaria, sino contra otros antígenos como los antígenos HLA, los antígenos específicos de neutrófilos y los antígenos específicos plaquetarios HPA. También tenemos esos cambios que estamos mencionando que se producen desde el almacenamiento, o mejor dicho, empezamos desde la obtención, el almacenamiento, el procesamiento de los componentes y que van a tener una repercusión en las interacciones inmunológicas con el receptor. Y también algo que hemos discutido previamente es cómo la dosis del antígeno puede impactar en el desarrollo de una respuesta inmune. Ahora, respecto al receptor, tenemos que decir que va a haber una predisposición genética y de ahí es donde se caracterizan los fenotipos respondedores y no respondedores. Además, recordemos que la presentación de antígenos está mediada por el sistema HLA y dependiendo de las características, en este caso del haplotipo de ese HLA, pudiesen haber una presentación más eficiente de algunos epítopes inmunogénicos asociados a sistemas de grupo sanguíneo. También el estado inflamatorio del paciente puede repercutir en el impacto de la aloinmunización o su capacidad de responder más eficientemente a los estímulos antigénicos de la transfusión de componentes sanguíneos. Además, así como sucede en el grupo ABO, que podrían haber otros antígenos ambientales que podrían desencadenar la presencia de anticuerpos en el ABO de tipo natural, también se ha reportado que se pueden producir anticuerpos de reactividad cruzada frente a otros sistemas como el antígeno KEL, MNS, Lewis, y esto es porque hay algunas estructuras que podrían estar presentes en bacterias o en otras sustancias ambientales que podrían desencadenar una respuesta inmunológica que simulara o que produjera la aparición de anticuerpos de este tipo. Y también es importante la vía de exposición a la cual nos enfrentamos con glóbulos rojos halogénicos, como son la transfusión, el trasplante o el embarazo. Y detallando estos factores tenemos primero los factores inmunológicos y a su vez estos están íntimamente relacionados con los componentes sanguíneos. Y de ahí es que podamos entrar a definir un concepto que se llama la inmunomodulación asociada a la transfusión. ¿Y qué quiere decir este tema que parece un poco complejo?
Pues nosotros sabemos que en un componente van a ir los glóbulos rojos y dependiendo de si tenemos un método de leucorreducción, sin embargo, podrían ir glóbulos blancos, plaquetas, o incluso en los componentes de plaquetas podría haber presencia de glóbulos blancos. Obviamente, todas estas células que van presentes en los distintos componentes sanguíneos durante el proceso de obtención, procesamiento y almacenamiento hasta el momento de la transfusión, sufren una serie de cambios bioquímicos, metabólicos y en algunos casos estructurales de membrana, que es lo que nosotros conocemos como lesiones de almacenamiento de los componentes sanguíneos. Y resulta que esas lesiones de almacenamiento pueden producir mediadores solubles o insolubles que pueden representar una alarma o una señal de peligro para el sistema inmunológico del receptor. Es decir, se van a producir interacciones no solamente directamente entre las células que pueden contener el componente sanguíneo, sino también en estos mediadores solubles que producen la actividad metabólica de estas células durante el almacenamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que podemos tener glóbulos rojos blancos, glóbulos blancos, que ya sabemos que además podrían estar asociados con aloinmunización HLA, pero dentro de ellos también pueden producir distintas citocinas, distintas quimioquinas que pueden tener un impacto en la inmunidad del receptor. Dentro de ellas tenemos Fas ligando soluble, tenemos TGF-beta, moléculas HLA y el resto de citoquinas, que en este caso pueden producirse citoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias, que van a interactuar con las células del receptor. Respecto a los glóbulos rojos, tenemos que durante el proceso de almacenamiento va a haber un cambio en el componente que va a producir un cambio en los iones que se encuentran en el medio. También pueden haber unos procesos de vesiculización de la membrana eritrocitaria. Eso quiere decir que se pueden formar micropartículas que contienen lípidos estructurales de membrana. Podemos tener grupo M libre, podemos tener hierro libre, ubiquitina y otros factores que también van a interactuar con las células del receptor. Y en las plaquetas tenemos la presencia de biolípidos activos, vesículas extracelulares, y dentro de estas vesículas también pueden ir RNAs mensajeros y pueden ir otras sustancias involucradas en la homeostasis de la plaqueta. De ahí que podemos entender que una transfusión no es tan inocua como nosotros podríamos pensar, porque además de los componentes que transfundimos para tener el efecto terapéutico en el receptor, hay una cantidad de sustancias que podrían estar presentes en el componente sanguíneo y que van a interactuar con las células del receptor. Específicamente, tienen una interacción con los linfocitos, con los macrófagos y con los neutrófilos del receptor. Y de ahí que el término de inmunomodulación pueda tomar dos caminos dependiendo de los mediadores solubles o insolubles que pudieran estar en el componente. Y por ello, dentro de los efectos inmunosupresores de la transfusión, tenemos que la interacción de todos estos mediadores solubles de las células del donante con las células del receptor podrían conducir a la liberación de citoquinas antiinflamatorias, podrían llevar a una alteración en la función de monocitos, neutrófilos y células natural killer, podrían causar un fenotipo exhausto o una anergia de linfocitos T, que es una característica que impida que estos linfocitos T respondan de manera eficiente a distintos eventos inmunogénicos. También se produce una alteración en la proliferación celular y puede conducir en algunos casos a fenómenos de apoptosis.
Por otro lado, tenemos que la interacción célula-célula con los mediadores también solubles o insolubles puede conducir a estados proinflamatorios que también van a estar relacionados con la liberación de citoquinas proinflamatorias, la activación de los neutrófilos y monocitos, que en este caso vamos a tener una respuesta innata de tipo exacerbado. Y lo otro es que puede conducir a la aloinmunización, que es un conjunto de eventos celulares y humorales que permiten montar una respuesta de anticuerpos frente a un estímulo antigénico. De ahí que entendamos que la transfusión tiene interacciones inmunológicas con las células inmunes del receptor y dependiendo de varios factores podemos conducir a distintas condiciones clínicas en los pacientes. También detrás de toda esta respuesta inmunológica, pues obviamente van a haber algunos actores y dependiendo de esa mediación de esos actores es que se puede conducir o no a una respuesta de producción de anticuerpos. Entonces les traigo un modelo acá muy general de qué es lo que uno vería en una respuesta de tipo halogénico para la producción de anticuerpos antieritrocitarios, pero es importante que ustedes sepan que dentro de cada uno de estos pasos se detallan distintos eventos inmunológicos que van a detalle y que merecen pues ser ampliados, pero el objetivo del curso no es este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos unos glóbulos rojos transfundidos y estos glóbulos rojos van a expresar distintos antígenos. Y para que esos antígenos sean reconocidos por el sistema inmunitario, requerimos de algo que conocemos que son las células presentadoras de antígenos y en este caso les traigo el ejemplo de una célula dendrítica. ¿Qué es lo que pasa? Que puede haber una presentación de antígenos, pero si no hay una orquesta que permita llamar todas las líneas celulares que fueran necesarias, todas las citoquinas que fueran necesarias para amplificar una respuesta de tipo inmunológico, pues se puede dar una presentación de antígeno, pero sin una coestimulación de otras líneas celulares, por lo cual se puede llevar a una mínima respuesta aloinmune o definitivamente a no conducir ninguna respuesta de tipo inmunológico. Y esto va a depender también del antígeno que se está presentando, de la dosis de ese antígeno, de las características del HLA y del microambiente en el cual están estas células. Y esta característica inmunológica que estamos viendo acá es lo que podría hipotéticamente corresponder a un fenotipo sin aloinmunización o a un fenotipo no respondedor. Lo otro que puede suceder es que tenemos de nuevo los glóbulos rojos transfundidos, una célula presentadora de antígeno, tenemos un ambiente inflamatorio con la presencia de citoquinas, es decir, el microambiente es un microambiente que va a favorecer la presentación antigénica y la estimulación de otras líneas celulares. Y lo que va a suceder es que recuerden que acá tenemos una interacción de distintos componentes, que es una interacción de la célula presentadora que está presentando un péptido al sistema HLA, que en este ambiente de citoquinas también podría desencadenar otra serie de respuestas celulares que van a participar unas moléculas coestimuladoras que van a permitir que la célula presentadora de antígeno presente de manera eficiente a los linfocitos T y que dependiendo de este microambiente de citoquinas, estos linfocitos T sean capaces de llamar o de reclutar y estimular otras células del sistema inmune. Entonces, cuando se cumplen todos estos factores de la presentación eficiente mediada por HLA, de la presencia de citoquinas, de la eficiencia de las moléculas coestimuladoras, es que va a haber una presentación del antígeno con señales de coestimulación que pueden conducir a la activación de células T primero. Posteriormente, dependiendo de las citoquinas que se produzcan, se va a producir una activación de células B, se puede conducir a una producción de células de memoria y a una diferenciación también de algunas de estas líneas celulares a células plasmáticas.
fármacas. Y esto es lo que va a conducir a una respuesta aloinmune que va a conducir a una respuesta efectiva de anticuerpos. Y es importante tener en cuenta que a pesar de que hablamos muy marcadamente de fenotipo respondedor y no respondedor, estos dos eventos podrían producirse de manera simultánea en un mismo individuo, dependiendo de estados transitorios en los que pudiera presentarse, en algún caso un evento de estimulación antigénica y en otro caso donde tengamos un evento de estimulación antigénica pero con un ambiente proinflamatorio. Entonces, vemos que más allá de la transfusión tenemos una serie de interacciones entre las células del receptor, como les he mencionado, con las células transfundidas y con los mediadores que vienen de estas células. Y estos mediadores van a estar adicionalmente presentes producto por las lesiones de almacenamiento que pueden sufrir los distintos componentes sanguíneos en las distintas etapas del proceso de preparación de componentes sanguíneos hasta la transfusión del componente. Pero también hay un trasfondo genético que podría regular estas características. Y veíamos en esta presentación anterior que algo que es determinante es una presentación eficiente de las moléculas de HLA, que son las encargadas de presentar esos péptidos inmunogénicos y que en última son los que van a determinar cómo o qué anticuerpos son los que se van a producir. Por ello también se ha hablado que dependiendo de ese HLA, pudiesen haber algunos haplotipos de HLA que generaran predisposición a la aloinmunización eritrocitaria y otros que generaran protección. Y dentro de ellos tenemos que algunos alelos que han sido descritos en la literatura y que podrían tener una asociación con incremento en la aloinmunización para antígenos KIDA, DAFIA y KEL, es la presencia en el receptor de alelos HLA DR beta 1 en el receptor. Entonces esto quiere decir que si mi receptor tiene un haplotipo de este tipo y hay algunos, digamos que unos alelos que tienen mayor predisposición, podría ser que ese HLA tuviera una característica para reconocer péptidos inmunogénicos de manera más eficiente en estos antígenos y desarrollar una respuesta inmunológica más eficiente para producir una respuesta celular y humoral. Por otro lado, también se han identificado que en algunos casos en pacientes que no se aloinmunizan, son más frecuentes los alelos HLA de Q2, de Q3, de Q5. Sin embargo, a pesar de que hemos descrito que hay algunos alelos que pudieran causar predisposición y otros protección, a la fecha no tenemos un marcador molecular que permita identificar quién se va a aloinmunizar de quién no se va a aloinmunizar. Entonces, acá tenemos una perspectiva de estudio porque pueden haber muchísimos más fenómenos que nos permitirían entender desde la genética qué rol juega el HLA y otros marcadores genéticos en el riesgo de aloinmunizarse de un paciente. Y por último tenemos la disparidad fenotipo donante-receptor. Y en este caso pues les traemos una publicación del grupo Hemociencia donde identificamos que las únicas diferencias que deberían importar son las antigénicas porque ya sabemos que a nivel poblacional hay una expresión diferente en distintos sistemas de grupo sanguíneo. Pero para el resto de cosas todos deberíamos ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esta de la disparidad fenotipo donante-receptor, podemos identificar que ya está ampliamente descrito que en distintas poblaciones pueden haber diferencias en las frecuencias de los antígenos de grupo sanguíneo y obviamente esto va a impactar en la probabilidad de aloinmunización de los receptores, sobre todo cuando entre el donante y el receptor hay una disparidad étnica muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acá un ejemplo donde estamos comparando dos bellas mujeres, una mujer afrodescendiente y una mujer con rasgos caucásicos, y si comparáramos respecto a las frecuencias de grupos sanguíneos, podríamos identificar
unos cambios que van a ser bien importantes entre estos dos grupos poblacionales. Si entráramos a evaluar la frecuencia de antígenos comunes, como son los antígenos del RH, podemos identificar que en la población afrodescendiente hay una menor frecuencia de antígenos C mayúscula, que aproximadamente ronda el 27%, pero esto va a depender de la población que estudiemos. Pero si lo comparamos con un individuo caucásico, va a tener una mayor frecuencia que va a ser del 68%. En el caso de los individuos afro, el fenotipo del sistema RH más frecuente es en la población RHD positiva, es el fenotipo homocigoto para C minúscula, homocigoto para E. Mientras que si evaluamos a un individuo caucásico, el fenotipo más frecuente va a ser heterocigoto C, homocigoto E minúscula. Y esto quiere decir que ya de partida con los antígenos más comunes, que son los antígenos del RH, tenemos diferencias que pueden ser clínicamente significativas y que pueden conducir a la aloinmunización. ¿Qué quiere decir esto? Y lo que debemos reflexionar es que siempre que en el receptor tengamos una frecuencia de antígeno mayor respecto, si en el donante tenemos una frecuencia de antígeno mayor que la frecuencia del receptor, pues el receptor va a estar en riesgo de aloinmunización. Ahora, si miramos los antígenos DAFI, vamos a tener que los individuos afro, y como lo vimos en el módulo de biología molecular, hay una diferencia en la expresión de los antígenos DAFI-A y DAFI-B, que respectivamente pueden corresponder al 10 y al 23%. Mientras que si evaluamos individuos caucásicos, la frecuencia de DAFI-A es del 66% y de DAFI-B del 83%. Y de ahí que tengamos una utilidad de evaluar ese marcador que veíamos en el módulo 5 de la mutación en la caja gata, porque un individuo afrodescendiente que tenga fenotipo DAFI-A y DAFI-B, que es más frecuente DAFI-A y DAFI-B negativo, que es más frecuente en poblaciones afrodescendientes, si descubrimos que es mutación gata positivo, incrementamos de manera significativa la probabilidad de encontrar glóbulos rojos. ¿Y por qué? Precisamente porque si estamos hablando que estamos buscando sangre de fenotipo DAFI en una población afrodescendiente, en una población mestiza, la prevalencia de DAFI-B va a ser aproximadamente del 83%. Eso quiere decir que al incluir las unidades DAFI-B en el proceso de compatibilización de individuos afrodescendientes que son positivos para la mutación en la caja gata, estoy incrementando de manera significativa la probabilidad de encontrar donantes compatibles. Ahora lo otro, si evaluáramos ese fenotipo DAFI-A y DAFI-B negativo en individuos caucásicos, es un fenotipo raro. Y usualmente los fenotipos que se identifican en esta población podrían corresponder no a una mutación en la caja gata, sino a un fenotipo nulo verdadero. Sin embargo, solamente una evaluación molecular de alelos DAFI de caja gata en los individuos, ya sean afrodescendientes o caucásicos, es lo que nos va a permitir definir si este individuo es un fenotipo DAFI null verdadero o un fenotipo DAFI null asociado a mutación en la caja gata. Ahora, otros antígenos que nos importan son los antígenos KIT-B y en la población afrodescendiente tienen una menor prevalencia porque en ellos es del 49%, mientras que en los individuos afrodescendientes es del 77%. También tenemos una menor frecuencia de antígeno S minúscula, una que es muchísimo más alta en los individuos caucásicos, y tenemos una mayor frecuencia de fenotipos variantes para el sistema RH, particularmente para los antígenos D, C mayúscula y E, que si lo comparamos con los individuos caucásicos son fenotipos raros y que en algunas poblaciones caucásicas están ausentes. Entonces miren cómo la caracterización étnica también impacta en la aloinmunización porque las frecuencias de antígenos eritrocitarios pueden variar marcadamente entre grupos poblacionales. Y lo otro, o la otra importancia del fenotipo eritrocitario es que también dependiendo de la etnia pueden haber unos fenotipos raros más comunes. De ahí la importancia de, en algunos casos, conocer la etnia
o la ascendencia del receptor con fenotipo raro que estamos estudiando, porque en algunos casos la búsqueda de unidades de glóbulos rojos raros deberían enfocarse en determinadas poblaciones. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si necesitáramos buscar unidades antígeno U negativo, la población ideal en la que deberíamos buscarlo es en individuos afrodescendientes. Entonces, en afrodescendientes se ha descrito ampliamente que es, aunque no quiere decir que sea un fenotipo que es común, sí es más prevalente la presencia de estos fenotipos raros como antígeno U negativo, que es un antígeno público del sistema MNS, HRS negativo, HRB negativo, que son públicos del sistema RH. Por otro lado, es más frecuente en individuos amerindios la presencia de fenotipo Diego B negativo. En individuos de ascendencia asiática es más frecuente encontrar el fenotipo KID-A y KID-B, siendo más prevalente en individuos polinesios, también en finlandeses y en japoneses. Tenemos que puede ser también más frecuente la presencia de antígeno KPB negativo y la presencia de fenotipo CANUL. Mientras que si comparamos en individuos caucásicos, podríamos encontrar fenotipos negativos para ENA, para Shelano, para KPB, para K12. Estos últimos son antígenos públicos del sistema KEL. En este sentido, es indispensable que en aquellas poblaciones donde hay una disparidad étnica muy marcada entre distintos grupos poblacionales, sea beneficioso poder implementar registros raros que se denominan registros raros de minorías étnicas. Y eso quiere decir que si yo tengo un paciente afrodescendiente con un anticuerpo antiguo, pues la población donde podría buscar y tendría una mayor probabilidad de encontrarlo es en individuos afro. Mientras que si necesito un paciente chelano negativo, pues la población en la que debería buscar es en población caucásica, al igual que sucede con el Diego B, que las estrategias de búsqueda en algunos grupos se centran en grupos amerindios. Entonces, con este contexto podemos entender cómo hay distintos factores inmunológicos, genéticos y de fenotipo eritrocitario que impactan en la probabilidad de aloinmunización de un individuo. Y es por ello que vamos a entender en qué pacientes deberíamos centrar la búsqueda o la implementación de un protocolo de fenotipado extendido y cómo podemos disminuir la prevalencia de la inmunización en poblaciones especiales de pacientes. Nos vemos la siguiente sesión.